Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Alejandro Fuentes, Hola Ramón, Marce, Marcela Rodrigo. Zabarba ¿Qué tal? y Rodrigo Carvajal. Tal Ramón, Marce, Alex. Pues en una semana en donde los jaloneos estuvieron a la orden del día en el gobierno de la Cuarta Transformación, yo diría que para estar a tono con la época es los cuatro teístas presurosos Así es. Sí, corren con los zapatos rotos. Ay, 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 qué alegres van. Ay, 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 se pelearán. Como Adán, sí, como Ricardo. sí. ¿Qué pasó entre Adán Augusto López y qué pasó con Ricardo Monreal? A ver, no, la verdad, sigo sin entender qué chispa fue la que encendió a Adán Augusto o quién le ordenó a Adán Augusto disparar contra Monreal. Disparar incluso en falso. Claro. ¿Por qué? Porque Adán Augusto, ¿qué necesidad tenía como líder morenista del Senado de ponerse a las patadas con el líder morenista en la Cámara de Diputados si ambos se necesitan para hacer todo lo que viene? Por supuesto. El pretexto oficial es que Monreal osó en el recorte presupuestal 123 millones. quitarle 123 millones a la Cámara de Senadores. Y eso fue suficiente para que Adán Augusto López, versión oficial, Claro. se aventara contra Monreal y dijera que había que investigarlo porque cuando él fue el Adán Augusto del sexenio pasado, habría hecho algunos usos indebidos de un fideicomiso y de otras cuestiones en el Senado que tipificarían actos de corrupción. La primera pregunta para todos es, ¿y por qué el fideicomiso de la Cámara de Senadores permanece intocable cuando el presidente López Obrador, en aquel entonces, dijo que los fideicomisos eran guaridas donde se escondían las corruptelas de este país y desapareció todos, menos, entre otros oficiales, el del Senado? Esa pregunta va a quedar siempre en el aire. Pero, ¿qué no podía Adán Augusto sentarse, hablar con Monreal y decirle, a ver, mi Ricky, ¿cómo que me quieres quitar 123 millones de gacho? Regrésalos o vamos a jugarla por otro lado? No, fue un ataque directo. Aquí ya esto no lo puedo llamar fuego amigo, es fuego abiertamente enemigo. Así es. Porque el señor Adán Augusto López, pues está escupiendo para arriba. Porque si alguien tiene una estela, una larga cola de casos pendientes de ser investigados por corrupción, pues es Adán Augusto López, quien ha sido un personaje que viniendo de Tabasco bajo el amparo del expresidente López Obrador, hizo y deshizo, tanto como secretario de Gobernación como cuando fue corcholato, pues todo esto que ya comentamos en la semana de su fondo de financiamiento de parte de Daniel Flores Así Nava, es. Presidente del Grupo Industrial presidente Proyecta. de Proyecta, que pues básicamente entró en conflicto con Adán Augusto y casualmente el día que fue y se confrontó con él en un meeting de corcholatas allí en Veracruz, su avión, al que regresara a México, un Citation bastante nuevecito, terminó cayendo en el mar. Casualmente, Ramón, el contratista que recibió 27 mil millones de pesos de Pemex. Bueno, de Secretaría de Energía por dos bocas, Así es. con Rocío Nale, de donde se habla de que ese dinero, mucho de ese dinero, iba a financiar la campaña o la pre-campaña de Adán Augusto López. Y como eso, hay otras historias. Pero la pregunta de fondo es, ¿qué es lo que hace que dos dirigentes morenistas, dos epicentros de poder, básicamente el atacante es Adán, un epicentro, ataque al otro, siendo que son los ejes junto con Luisa María Alcalde y Andy López Beltrán de lo que llamamos el famoso cuadrilátero del poder que despacha con teléfono en Palenque? Rodrigo. A ver, primero que nada, entender la situación. Adán Augusto y Monreal
son los candados que López Obrador le impuso a Claudia Sheinbaum para evitar una posible traición que ha sido la historia del sistema político mexicano, la traición del presidente actual a su antecesor. Entonces, ellos dos son los candados y como tal se asumieron como los políticos y los personajes más poderosos del país. En un país no puede ser gobernado por dos personas, Ramón. Esa competencia tarde o temprano Pero iba no a debe, terminar. sí puede, pero No no debe, debe. sí puede, pero esa competencia tarde o temprano iba a terminar en una confrontación. Y lo que se reporta aquí es que esa confrontación tiene que ver con dinero, poder y posiciones. Dinero, poder y posiciones en CFE, en Pemex y recientemente en todo lo que va a ser la política de vivienda de la Cuarta Transformación, del caso Infonavit que ya discutiremos. Pero hay una manzana de la discordia llamada Pedro Aces, el aliado incondicional de Ricardo Monreal, líder del sindicato de la CATEM, y que sería uno de los grandes beneficiarios de esta reforma del Infonavit, sería, digamos, el alfil sindical de la 4T en esta reorganización de la distribución tripartita. Y es un reparto de dinero muy significativo porque si se hace esta expropiación de las subcuentas de los trabajadores por 2 billones de pesos, pues el beneficiario sería Ricardo Monreal y el desbalance de poder cambiaría muy A significativamente. ver, no entiendo por qué Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, el gran compadre de Pedro Aces, Pero su Pedro Aces, acompañante perdón, de perdón, pero siempre. ahí voy a tener una discrepancia. Pedro Aces, si bien es cierto, está creciendo su fuerza dentro del Influencia. sindicalismo, Ujú. todavía su fuerza no da para que pueda manejar o instalar en el Infonavit a una persona para hacer las cosas y eso le dé un beneficio a Monreal. No Bueno, lo, no a Ricardo Monreal directamente, pero ya sabemos todos que es su gran aliado sí, cercano. pero yo no encuentro la vinculación Monreal. Aces. No, sí, la vinculación Monreal está muy evidente. No. La vinculación Monreal-Infonavit. No, la vinculación Aces Infonavit. Eso se reportó recientemente en el periódico Universal. Sí, el punto es que haces con la cantidad de gente que tiene, no todavía opaca los 23 sindicatos que Ah, ya no, por salieron a supuesto. A firmar. ver, eso estamos de acuerdo. ¿No? Lo que se pretende es que los representantes de los sindicatos sean de la CATEM y no de la CTM, de la CROC, e incluso del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Entonces, esa es una manzana de la discordia. Ok. Pero otro punto al que yo quiero seguir es de dónde viene realmente el poder tanto de Ricardo Monreal como de Adán Augusto López. En primera instancia, pues de su relación con el presidente López Obrador. En el caso de Adán Augusto López es muy claro. Era el primo rico de López Obrador en Tabasco. El padre de Adán Augusto, Payambé López, pues recibió en su casa y en su hogar al entonces desprotegido Andrés Manuel López Obrador en sus tiempos de disidente político de Tabasco. Era el gran notario, el gran abogado de Tabasco. Entonces, esa filiación casi familiar, pues cuenta mucho para la relación López Hernández-López Obrador. Ahí sí podríamos decir e inferir que una Adán Augusto no se iba a lanzar en contra de Monreal si no Sin pidió permiso a Palenque. A eso voy. Y Eso sí, destaca eso muchísimo sí, lo que comenta esta semana, nada más y nada menos que Luisa María Alcalde, el claro. alter ego de Andrés Manuel López Beltrán, la dirigencia nacional de Morena, diciendo si hubo alguna irregularidad, como la señaló Adán Augusto López, pues se tiene que investigar. Completamente diferente a lo que hizo Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum, la presidenta, ha minimizado el conflicto, al menos públicamente. Aunque se comenta que en privado está muy molesta tanto con Ricardo Monreal Claro. como con Adán Augusto López, en público se ha dedicado a minimizar el Pero conflicto. debe estar más indignada con Adán Augusto que con Monreal, porque el que disparó la pistola fue Adán Por Augusto. supuesto. Monreal tuvo que defenderse. ¿A quién dijo? Tú, a ver, si eres del mismo equipo, si estás en el mismo Y nada más termino, lado del balón, ¿por qué lo agarras a patadas a por tu supuesto, compañero de equipo? y nada más termino con esta parte que me parece relevante de Adán Augusto López. Su primera fuente de poder es la relación con López Obrador, pero su segunda fuente de poder, como lo demostró su precampaña a la presidencia, es su relación con estos grupos que rayan en el mundo de la legalidad y la ilegalidad. Todos estos personajes financieros muy cuestionados que de una u otra manera terminaron aportando capital a esa precampaña. Uno de ellos, por Esa ejemplo, fallida a esa campaña. fallida precampaña. Uno de ellos, por ejemplo, Ricardo Peralta fue uno de sus Uf, principales alfiles, el exdirector general de aduanas, terminó siendo pues un personaje muy leal a Dan Augusto López Hernández. Y ese es el riesgo que yo veo en un potencial quiebre de que esos grupos peligrosos, tanto para Ricardo Monreal como para Claudia Sheinbaum,
en un momento se pueden volver ese gran factor de riesgo. Y no olvidemos que dentro de ese fuego enemigo están las declaraciones de el nuevo gobernador de Tabasco. Por supuesto, Javier May, donde diciendo el secretario de Seguridad Pública, Dan Augusto López, fue el principal patrocinador del grupo criminal conocido como La Barredora. O sea, y eso no está diciendo ni un panista ni un priista, lo está diciendo un morenista. Es decir, cuidado porque lo que está comenzando a pasar en Morena es exactamente el principio del fin que llevó al hundimiento al PRD cuando las tribus comenzaron a pintarse los cachetes de guerra y empezó toda la confrontación que llevó a la perdición. Sí. Alejandro. La diferencia es que esas tribus representaban tribus y ahorita con este gobierno esas tribus representan ducados y principados. Buen punto. Es decir, después de toda esta corcholatización donde todo el mundo se repartió y se pusieron de acuerdo dónde se iban a acomodar, vemos el primer Game of Thrones de los morenistas, ¿no? Cómo si se mete con el Principado de Adán Augusto o de Monreal, cómo se desatan guerras intestinas. A ver, ni el PRI tenía esos exabruptos y sobre todo por cómo se vio. A mí me revela una cuestión de fondo importantísima que es, ok, se pelean dos grupos importantes de poder, Monreal, Adán, cruzan acusaciones de un tema de corrupción importante, ¿sí? Pero después todo se resuelve con una foto en la oficina de Rosa Isela. Y sobre todo que la presidenta diga, uno, son nuestros adversarios que hacen tanto escándalo. Perdón, los que hicieron escándalo fueron los príncipes. Número dos, pero ya se tomaron la foto, ¿sí? Y ya se sentaron con Rosa Isela. Es decir, los contratos sucios se lavan en casa. Así es. ¿Sí? Y todo se queda en una affair ahí de los medios que fueron los adversarios, pero esta forma de hacer política, oye, ni Manlio Fabio Beltrones ni Emilio Gamboa en sus mejores años, Ramón. Sí. O sea, Marcela. A mí me encanta que se estén dando estas cosas porque se está destapando todo lo que no es la transformación. Esa famosa transformación de la que tanto hablan, pues la están poniendo al desnudo. De nada, vienen del PRI. Ambos vienen del PRI. Y esto parece la época de Echeverría. O sea, como tú dices, ni siquiera en la época de Echeverría. O sea, tenían un poco más de orden, de disciplina corrupta también, ¿verdad? Pero aquí, que se empiezan a pelear así como lavanderas, porque se están peleando como lavanderos, no se están, vamos a un café, vamos a platicar, y eso, y aparte que los medios de comunicación lo tomen como 8 columnas, en vez de estar enfocados en los temas que nos competen, como es lo del Infonavit, que bueno, ya agarró vuelo, ¿verdad? Pero lo que es salud, la falta de educación, todo lo que nos está haciendo un país autócrata, en el autoritarismo. No, nos estamos basando en el circo mediático o no mediático de Morena, que es un alacrán que se está mordiendo la cola, que lo hemos dicho también en la otra mesa, y ellos solos van a acabar por sepultarse. Y eso me parece a mí un caso de estudio a futuro de decir, ¿sabes qué? Estás empezando a dar tintes. No tiene que venir ni siquiera, es más, ni ha empezado Trump todavía. Ese tema de viene. Sí, bueno, ese tema ahí viene, pero ni ha empezado a ser presidente ni a la invasión, y ellos solos están invadiendo ya. O sea, Morena solo se está invadiendo con sus latifundios y principados, Fíjate, Marcela, lo que es peor. Si dijeras, las denuncias que hizo en su momento Adán Augusto están fincadas en la realidad, veracidad y validez de lo que está diciendo. No, él hablaba de un contrato, ¿no? De 60 millones por un año y de una empresa para hacer toda la cuestión del archivo del Senado. Y resultó que no era un contrato de 60 millones anuales, era de 4 millones de pesos anuales. Que eran 24 en todo el sexenio. Para manejar cientos de gavetas, rearchivamiento de todas las leyes. Pero deja tú, aparte, dicen esto en medio de estar quitándolo del Infonavit, estar robando por todos lados. Entonces, esa es parte de la desfachatez. Yo lo que digo es, déjame acabar el punto. Lo que yo digo es, uno, si hay una acusación, fíncala bien.
o quién te calentó a Dan Augusto Claro. la cabeza. ¿Quién prendió con el cifras cerillito? falsas? Es Claro. como cuando llegó Mauricio Fernández a la alcaldía y Sí. que dijo, ya borraron todo. A ver, ¿qué pasó? ¿Ya se consiguió Ajá. todo? ¿O por qué ya nos siguieron con el caso de ya borramos todo? ¿Eh? Es que la policía está infiltrada y no sé qué, ya nos entregamos. Tiene que ser el fiscal de Nuevo León a decir, aquí nadie ha entregado nada, ni se ha presentado nadie. Claro. Es decir, hay políticos que son muy proclives Sí. a Cerillitos. que cerillitos les Ujú. pongan una chispita Claro. y se encienden. Y máximo, si hay cierta Sí. animosidad. Por eso yo insisto, ¿cuál es la animosidad más allá? Porque también sacó otro supuesto contrato, que ese supuesto contrato también no, el de los elevadores, donde estaba diciendo que ese contrato había que rescindirlo. Pues no le informaron bien porque ese contrato ya está rescindido desde hace muchos meses. No, A ver, Ramón, y- si queremos hablar de contratos y de cifras reales, que revisen el nombre del empresario Carlos Prats. Carlos Prats, compañero de gabinete de Adán Augusto López en Tabasco, cuyos hijos están vinculados a contratos federales que, de acuerdo a fuentes periodísticas, pues son nada más y nada menos que prestanombres de Adán Augusto López Hernández. claro. Ahí es un tema muy clarísimo. Y aquí es donde tiene que intervenir la presidenta Claudia Sheinbaum, porque sí se ha notado un vacío de poder y Claro. que hasta que no haga un pronunciamiento claro, eso significa debilidad en la oficina más alta de este país, que es la presidencia. Que- No está Claudia gobernando. Sheinbaum tuvo que haber dicho, a ver, señores, alto a esta pelea, y ella tuvo que haber sido el referee político de esta disputa y hasta el momento no lo está haciendo y tan no lo está haciendo que ese espacio que dejó lo tomó Luisa María Alcalde, que Luisa María Alcalde todos sabemos que recibe de dónde la línea de Palenque. A ver, La misma semana, Ramón, que se designa también a Berta Luján, a Berta Alcalde Luján en la terna para fiscales Así de la es. Ciudad de Pero México. no hay nepotismo. no hay No hay nepotismo, todo está perfecto. No, a ver, yo insisto, la presidenta yo creo que se quedó pasmada, primero porque no esperaba el zape entre los suyos, o los supuestamente suyos. Segundo, porque tonta no es, No. y debe haber dicho, ¿quién le dijo a Dan Augusto que le dé el zape a Monreal y por qué razón? ¿Y qué hizo Monreal para despertar la inquietud en Palenque o quien haya sido? ¿Y qué es lo que hace que todo el círculo extrema izquierda Se de alinea la con Adán 4T Augusto. se alineen con Adán Augusto para hacer qué? A ver, yo creo que lo que aquí está pasando es que se están creando las condiciones para que la presidenta, tan pronto como ella se sienta en enero a sus anchas, pueda decir, ¿saben qué? Esto de estas coordinaciones de Morena no me convienen. Pues ya lo hicieron público con una filtración, Ramón. Ya se está hablando incluso de que calienten el brazo Ignacio Mier, por un lado en la Cámara de Senadores, y por otro lado en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, que Ramírez Cuellar, a diferencia de Monreal y Adán Augusto, sí es un operador propiamente de la presidenta Claudia Sheinbaum. Conclusión, Alejandro. Yo lo que estoy sorprendido y lo pongo ahí, voy a crear es, ¿quién era el personaje más incendiario, descontrolado del morenismo? Hoy parece el referee, que es Fernández Noroña. Está saliendo en cada oportunidad de decir, tranquilos, compañeros, Sí, no, bueno, tranquilos, no le queda. explicar. A ver, no que no le quede, pero, y con todo respeto al señor Fernández Noroña, pero es el mundo al revés. Quien era, quien estaba y quien acusaba y demás, hoy está llamando a la mesa Bueno, Monreal y también está hace lo mismo. explicando y está haciendo todo. Entonces, creo que todavía hay mucho por ver en el morenismo, pero creo que esas luchas entre los principados van a ser la perdición para el partido. Conclusión, Marcela. Nos urge cambiar de página. ¿Por qué? Porque estamos en el viejo PRI. O sea, son los mismos, revueltos y peores, no disciplinados. Entonces, si queremos esto para México, lo están viendo cada vez más. Ahora con las casas del Infonavit, que ahorita vamos con ese tema, pero es que, ¿qué va a pasar mañana? Lo digo. Claudia Sheinbaum tiene que dejar de ver qué señales envían desde Palenque y empezar ella a tomar sus propias decisiones con las consecuencias que sean. Porque lo que ha reflejado este momento es que una presidencia no puede ser débil. Máximo una presidencia que tiene el control, entre comillas, de las dos cámaras del Congreso. ¿Dónde está la agenda de Claudia? ¿Y dónde termina la agenda de López Obrador? ¿Y dónde termina la agenda de Claudia? Eso es lo que vamos a ver, la gran pregunta para el 2025. Coincidiendo contigo, Claudia Sheinbaum tendría que estar buscando hoy como presidenta asomarse
a las páginas de Time donde fue seleccionada como entre las 15 mujeres poderosas del planeta y creérsela. Claro. Porque aunque En digamos... Forbes, en la 4, la mujer más poderosa en Forbes. Sí, pero también Time En salió. Time salió. Ahí, en en Time todos fue lados está finalista. apareciendo. Ajá. Claro. Ya como medioambientalista, ya como presidenta, como sea, Marcela. Pero ahí está. Entonces, primero tiene que creérsela. Y segundo, presidenta, aunque le digan que no hay roña, sí hay roña.